La madrugada rosarina se estremeció con un frío inusual para mayo. Las calles de la ciudad natal de Ángel Di María, Rosario, permanecían desiertas, mientras una llovizna persistente golpeaba el pavimento. Eran casi las 4 de la mañana cuando un Audi negro, discreto pero elegante, se detuvo frente a la estación de servicio El Amanecer, en uno de los barrios periféricos. El conductor bajó la ventanilla, revelando a un hombre de rostro cansado, con una gorra negra que intentaba disimular sus rasgos inconfundibles. «Lleno, por favor», dijo con voz baja, casi un susurro. Darío Méndez, el frentista de 30 años que cumplía su turno nocturno, asintió sin entusiasmo. Llevaba 2 años en ese trabajo, desde que la metalúrgica donde trabajaba cerró sus puertas, otra víctima de la interminable crisis económica argentina. Se acercó al vehículo con la manguera en la mano, observando de reojo al conductor que ahora revisaba su teléfono. Algo en su perfil le resultaba familiar. ¿Tarjeta o efectivo?, preguntó Darío con un tono áspero que no intentaba disimular. «Tarjeta», respondió el conductor, extendiendo una tarjeta negra sin levantar la mirada. Fue entonces cuando Darío lo reconoció. Ese perfil, esa manera de hablar. No podía equivocarse. Era Ángel Di María, el Fideo, campeón del mundo, ídolo nacional, el hijo pródigo de Rosario, el mismo que había levantado la Copa del Mundo en Qatar y había anotado goles decisivos que quedarían para siempre en la memoria colectiva argentina. En cualquier otro momento, Darío hubiera sentido emoción. Quizás le habría pedido una foto o un autógrafo para su sobrino Mateo, fanático incondicional de la selección. Pero esa madrugada, con el cansancio acumulado de 6 días trabajando doble turno, con la noticia del nuevo aumento en los medicamentos que su padre necesitaba para el tratamiento del cáncer y el recuerdo permanente de su hermano Julio, fallecido durante la pandemia por falta de un respirador, algo se quebró dentro de él. Así que el gran Di María, comprando nafta como cualquier mortal, comentó con sarcasmo mientras procesaba el pago. Di María levantó la mirada, confundido por el tono hostil. «Disculpa, ¿nos conocemos?», preguntó con genuina sorpresa. «No, claro que no nos conocemos», respondió Darío, subiendo el volumen de su voz. «Los tipos como vos no conocen a los tipos como yo. Ustedes viven en otra realidad, ¿no? Mansiones en Europa, autos de lujo, mientras acá la gente como mi viejo no puede pagar los remedios para el cáncer». Algunas gotas de lluvia se mezclaban ya con las lágrimas contenidas que brillaban en los ojos de Darío. El futbolista se quitó la gorra, como si dejara caer una máscara, enfrentando directamente la situación. «Mirá, no sé qué está pasando, pero no sabes lo que está pasando», lo interrumpió Darío con una risa amarga. «Claro que no sabes. Mi hermano murió esperando un respirador mientras ustedes, los héroes nacionales, estaban encerrados en sus mansiones europeas. ¿Y sabes qué? Ni siquiera pude despedirme de él». La voz de Darío se quebró en la última frase. 2 clientes que acababan de llegar a la estación observaban la escena desde sus vehículos, reconociendo inmediatamente al futbolista. Uno comenzó a grabar discretamente con su celular. Di María permaneció en silencio por unos segundos que parecieron eternos. No había indignación en su rostro, ni la reacción defensiva que Darío esperaba provocar. En cambio, sus ojos reflejaban algo inesperado: comprensión. «Tu nombre», dijo finalmente Di María. «¿Qué?», respondió Darío, desconcertado. «Tu nombre. Quiero saber cómo te llamas». «Darío Méndez». Las palabras salieron automáticamente, como si algo en la calma del futbolista hubiera desarmado su rabia. Di María asintió, tomó la tarjeta y el recibo que Darío le extendía, y luego hizo algo que desconcertó aún más al frentista. Se bajó del auto, enfrentando la llovizna que ahora caía con más fuerza, y extendió su mano. «Mucho gusto, Darío Méndez. Soy Ángel». Darío dudó, pero algo en la mirada sincera del futbolista lo hizo estrechar su mano. El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que la tensión en el aire comenzara a disiparse. «¿Tu papá tiene cáncer?», preguntó Di María con voz baja. Darío asintió, repentinamente avergonzado por su exabrupto.
Linfoma, etapa 3. ¿En qué hospital está? Santa Lucía. Pero los medicamentos cada mes son más caros y... Dame tu número, lo interrumpió Di María, sacando nuevamente su teléfono. Mi hermana trabaja con una fundación que ayuda a pacientes oncológicos. Te voy a contactar mañana mismo. Darío parpadeó, confundido por el giro inesperado. Esperaba indignación, quizás una amenaza de demanda, o simplemente que el futbolista se marchara insultándolo. No estaba preparado para esto, para esta reacción que desafiaba todos sus prejuicios. «No necesito tu lástima», murmuró, pero sin la hostilidad inicial. Di María guardó el teléfono después de anotar el número que Darío le dictó, casi contra su voluntad. «No es lástima, Darío, es lo que cualquiera haría por un vecino de Rosario». Mientras el futbolista regresaba a su vehículo, Darío notó que varios clientes se habían acumulado y observaban la escena con curiosidad. El video ya estaría circulando en redes sociales. ¿Qué había hecho? ¿Había humillado públicamente a un ídolo nacional por puro resentimiento? La vergüenza comenzó a apoderarse de él mientras observaba el Audi alejarse bajo la lluvia, llevándose consigo una promesa que Darío no sabía si creer. Lo que Darío no podía imaginar era que ese encuentro fortuito en una gasolinera de barrio, a las 4 de la madrugada de un día cualquiera, estaba a punto de cambiar el rumbo de dos vidas aparentemente irreconciliables. El video se viralizó con la velocidad del rayo. Frentista humilla a Di María. La reacción del campeón mundial sorprende a todos. Para el mediodía, los noticieros nacionales ya lo habían compartido, y las redes sociales ardían con opiniones divididas. Algunos defendían a Darío como la voz del pueblo sufriente. Otros lo crucificaban por atacar injustamente a un símbolo nacional. Darío contemplaba su teléfono con horror. Las notificaciones no paraban de llegar. Mensajes de amigos, de periodistas buscando entrevistas, incluso amenazas de fanáticos indignados. Sentado en la pequeña cocina del departamento que compartía con su padre, Eduardo, un hombre de 65 años, cuyo cuerpo había sido consumido por la enfermedad y los tratamientos, Darío sentía que su mundo se derrumbaba. «¿Qué hiciste, hijo?», preguntó Eduardo con voz débil, sosteniendo el periódico donde aparecía una captura del video y un titular sensacionalista. «Perdí la cabeza, papá. Estaba cansado, frustrado. Dije cosas que no debería haber dicho». Eduardo observó a su hijo con una mezcla de comprensión y reproche. «Ese muchacho no tiene la culpa de nuestros problemas, Darío, ni de lo que le pasó a Julio». La mención de su hermano fallecido hizo que Darío sintiera una punzada de dolor. Julio, 3 años mayor que él, había sido su héroe, su protector, su mejor amigo. Trabajador de la salud, había contraído el virus atendiendo pacientes y cuando su condición empeoró, no hubo respirador disponible. La impotencia, la rabia por esa muerte que consideraba injusta, seguían frescas en su corazón. «Tengo que ir al trabajo», murmuró Darío, aunque temía enfrentar las consecuencias de su acción. El teléfono sonó, número desconocido. Darío dudó, pero finalmente contestó. «¿Darío Méndez?». Una voz femenina, profesional, aguardaba al otro lado. «¿Sí? ¿Quién habla?». «Soy Vanessa Di María, hermana de Ángel. Mi hermano me comentó sobre la situación de tu padre. Trabajo con la Fundación Aliento, que apoya a pacientes oncológicos. ¿Podríamos reunirnos hoy para hablar sobre el caso de tu papá?». Darío quedó paralizado. ¿Era real? ¿Di María realmente había cumplido su promesa a pesar de cómo lo había tratado? «Yo no sé qué decir», balbuceó. «No necesitas decir nada ahora. ¿Podés venir a nuestra oficina esta tarde? Está en el centro, cerca del monumento a la bandera». Acordaron 1 hora. Darío colgó, incrédulo. Su padre lo observaba con curiosidad. ¿Quién era? La hermana de Di María. Quiere ayudarnos con tus tratamientos». Eduardo negó con la cabeza, visiblemente conmovido. «Después de cómo lo trataste, este muchacho tiene un corazón de oro». Al llegar a la estación de servicio para su turno, Darío enfrentó las miradas mixtas de sus compañeros. Algunos lo evitaban, otros parecían admirarlo, y el encargado lo llamó inmediatamente a su oficina. «¿Tenés idea del problema en que nos metiste?».
Esta es una empresa respetable, Méndez. ¿Cómo se te ocurre atacar así a un cliente? Y nada menos que a Di María. Darío agachó la cabeza, esperando el despido inminente. Para su sorpresa, el gerente suspiró profundamente. Estás suspendido una semana, y solo porque recibimos una llamada de... Bueno, digamos que alguien intercedió por vos. De lo contrario, estarías en la calle ahora mismo. Darío salió de la oficina aturdido. ¿Alguien intercedió por él? No podía ser. Esa tarde, con una mezcla de vergüenza y esperanza, Darío se presentó en las oficinas de la Fundación Aliento. Vanessa Di María resultó ser una mujer práctica y directa, muy diferente a la imagen mediática de su famoso hermano. Sin reproches ni menciones sobre el incidente, revisaron juntos la situación médica de Eduardo, los tratamientos necesarios, los costos. Tenemos un programa que cubre completamente estos medicamentos, explicó Vanessa mientras completaba formularios. Y podemos gestionar traslados al hospital para las sesiones de quimioterapia. ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó finalmente Darío, incapaz de contener la pregunta que lo atormentaba. Vanessa levantó la mirada de los papeles, estudiándolo con curiosidad. ¿Sabes por qué mi hermano iba a esa estación de servicio a las 4 de la mañana? Darío negó con la cabeza. Venía del hospital infantil. Visita a los niños internados cada vez que viene a Rosario, pero lo hace en absoluto secreto, sin cámaras, sin publicidad. Esa noche estuvo con Martín, un nene de 8 años, con leucemia terminal que es su fan. El pequeño falleció ayer. Las palabras cayeron como un peso sobre Darío. La imagen que había construido del futbolista millonario, desconectado del sufrimiento cotidiano, comenzaba a desmoronarse. No lo sabía, murmuró. Hay muchas cosas que la gente no sabe. Darío, mi hermano perdió a su mejor amigo por el mismo cáncer que tiene tu padre. Fundamos esta organización en su memoria. No estamos haciendo esto por lo que pasó anoche. Lo hacemos porque es lo que siempre hemos hecho. Al salir de la oficina, con una carpeta llena de documentos que podrían cambiar la vida de su padre, Darío sintió un peso enorme en el pecho. No era solo vergüenza, era algo más profundo, el reconocimiento de su propio prejuicio, de cómo había proyectado todo su dolor y frustración en alguien que no lo merecía. En su bolsillo, el teléfono vibró. Un mensaje. ¿Cómo fue con Vane? Espero que tu padre reciba la ayuda que necesita. Ángel. Darío se detuvo en medio de la calle, sintiendo cómo las lágrimas, contenidas desde la muerte de su hermano, comenzaban finalmente a fluir. Allí, bajo el sol de la tarde rosarina, un hombre comenzaba a sanar heridas que iban mucho más allá de la tragedia familiar o la crisis económica, heridas del alma, del resentimiento, del prejuicio. Lo que no sabía es que, a kilómetros de distancia, Ángel Di María también reflexionaba sobre ese encuentro fortuito, sobre las palabras duras pero honestas de un desconocido que, paradójicamente, le recordaban por qué seguía volviendo a su Rosario natal, a pesar de tener el mundo a sus pies. 2 semanas después, Eduardo Méndez ingresaba a un nuevo protocolo de tratamiento en la clínica privada San Jorge, una de las mejores de Rosario. Los médicos mostraban un cauteloso optimismo. Con el acceso a medicamentos de última generación, sus posibilidades mejoraban significativamente. Para Darío, cada día sin nuevas complicaciones era una pequeña victoria. La suspensión en el trabajo había terminado, pero al regresar, notó cambios sutiles. Algunos clientes lo reconocían y le pedían fotos. Otros cambiaban de surtidor para evitarlo. El incidente lo había convertido en una especie de celebridad local, para bien o para mal. Deberías llamarlo, sugirió Eduardo una tarde, mientras Darío le preparaba un té. Para agradecerle personalmente, Darío había intercambiado algunos mensajes breves con Di María, actualizaciones sobre la salud de su padre principalmente, pero la idea de una conversación real lo intimidaba. ¿Qué podría decirle al hombre que había insultado públicamente y que, a pesar de ello, había extendido una mano para ayudarlo? La oportunidad llegó de forma inesperada. Una mañana, mientras Darío ayudaba a su padre a prepararse para una sesión de tratamiento, recibió un mensaje. Estoy en Rosario por 3 días. ¿Tomamos un café?
Hay un lugar tranquilo cerca del río donde nadie nos molestará. El café resultó ser un pequeño establecimiento con vista al Paraná, discreto y alejado del bullicio del centro. Cuando Darío llegó, Di María ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, vestido con sencillez y sin la gorra que solía usar para pasar desapercibido. «Gracias por venir», dijo el futbolista, estrechando su mano. Se instaló un silencio incómodo. Darío revolvía su café, buscando palabras que parecían esconderse. «Quiero pedirte disculpas», dijo finalmente. «Lo que dije esa noche estaba equivocado, muy equivocado». Di María negó con la cabeza. «Entiendo la frustración, Darío. No sos el primero que me dice cosas así, aunque quizás sí el más honesto. Mi hermano», comenzó Darío, y por primera vez en mucho tiempo se encontró contando la historia completa. Cómo Julio había trabajado incansablemente durante la pandemia como enfermero, cómo él mismo lo había llevado al hospital cuando los síntomas empeoraron, las horas de espera, la impotencia al saber que no había respiradores disponibles, el funeral al que solo pudieron asistir 3 personas. Di María escuchaba en silencio, con una atención que parecía absorber cada palabra. «Siento mucho lo de tu hermano», dijo cuando Darío terminó, «y te entiendo más de lo que pensás. Mi mejor amigo de la infancia, Rodo, murió hace 5 años. Leucemia. Estaba jugando en París cuando me enteré que había recaído. Tomé el primer avión, pero llegué tarde. No pude despedirme». El futbolista hizo una pausa, tomando un sorbo de café. «Cuando volvía a Rosario después de eso, me sentía culpable. Como si mi éxito, mi vida en Europa, fuera una traición a mis raíces, a la gente que dejé atrás. ¿De qué servía ser campeón si no podía salvar a las personas que amaba?». Darío asintió, reconociendo en esas palabras su propio sentimiento de impotencia. «Mi hermana me ayudó a entender que podía canalizar ese dolor en algo positivo. Así nació la fundación. No podemos salvar a todos, pero cada persona que ayudamos es como mantener viva la memoria de Rodo y ahora también la de tu hermano Julio». La conversación fluyó desde ahí, sorprendentemente natural. Hablaron de Rosario, de fútbol, de las dificultades de la vida cotidiana en Argentina. Di María compartió anécdotas de su infancia en el barrio La Cerámica, tan similar al de Darío, y las dificultades que enfrentó su familia. «La gente ve las mansiones, los autos, los contratos millonarios, pero no ven lo demás», confesó Di María. «No ven las noches que mi viejo trabajaba doble turno para comprarme botines, o cómo mi mamá cosía medias rotas porque no había dinero para unas nuevas». Mientras hablaban, Darío comprendió que estaba frente a un hombre, no frente al ídolo ni al símbolo que había atacado aquella madrugada. Un hombre con sus propias luchas, dudas y dolores. Al despedirse, Di María le entregó un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó Darío, confundido. «El club juvenil donde empecé a jugar está organizando una clínica para chicos del barrio este fin de semana. Necesitan entrenadores voluntarios». Darío abrió el sobre, encontrando detalles del evento. «Pensé que quizá te interesaría. Julio dejó un vacío enorme, pero hay muchos pibes que podrían beneficiarse de tener a alguien como vos enseñándoles». «Yo no sé mucho de fútbol», admitió Darío. «No se trata de fútbol», sonrió Di María. «Se trata de estar ahí para esos chicos, de mostrarles que alguien se preocupa por ellos, que tienen futuro». Esa noche, al regresar a casa, Darío encontró a su padre dormido frente al televisor. Con cuidado, lo cubrió con una manta y se sentó a su lado, observando el rostro que, aunque demacrado por la enfermedad, ahora mostraba un color más saludable. En su mano sostenía el sobre. La idea de trabajar con niños nunca había cruzado su mente, pero las palabras del futbolista resonaban en él. Quizá, como había dicho Di María, no se trataba de fútbol. Se trataba de encontrar un propósito más allá del dolor, de la rabia, del resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Con una decisión súbita, tomó su teléfono y escribió un mensaje. «Cuenta conmigo para la clínica. Y gracias por todo». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Nos vemos ahí». Y Darío,
Gracias a vos por recordarme por qué juego al fútbol. Mientras su padre dormía pacíficamente, ajeno a la transformación silenciosa que ocurría a su lado, Darío Méndez comenzaba a vislumbrar un camino diferente al que había imaginado. Un camino que, paradójicamente, había comenzado con un acto de ira en una gasolinera. En la madrugada más fría de mayo, el campo de entrenamiento bullía de actividad. Decenas de niños entre 6 y 14 años corrían tras pelotas, practicaban pases o simplemente reían bajo el sol primaveral de Rosario. El Club Atlético Nueva Aurora, donde Di María había dado sus primeros pasos en el fútbol, abría sus puertas a chicos de barrios vulnerables para una jornada especial. Darío, vestido con un buzo deportivo prestado y zapatillas que había limpiado meticulosamente la noche anterior, observaba la escena con nerviosismo. ¿Qué hacía él allí? ¿Qué podía enseñarles a estos niños? «Te ves aterrorizado», comentó una voz familiar a su espalda. Di María, vestido con ropa deportiva sencilla, le dio una palmada amistosa en el hombro. «No sé si puedo hacer esto», confesó Darío. «Demasiado tarde para arrepentirse», sonrió el futbolista. «Vení, te presentaré a tu grupo». Para sorpresa de Darío, no le asignaron niños que ya jugaban bien al fútbol, sino un grupo de 6 chicos tímidos que se mantenían alejados de la acción principal. «Ellos necesitan más atención», explicó Di María antes de dirigirse a su propio grupo de pequeños que lo miraban con admiración. Matías, Joaquín, Bruno, Francisco, Lautaro y Emiliano. 6 rostros que miraban a Darío con expectativas y algo de recelo. «¿Usted quién es?», preguntó el más atrevido, Joaquín, un niño flaco con ojos vivaces. «¿También es futbolista famoso?». «No», sonrió Darío. Soy frentista. Trabajo en una estación de servicio». Los niños intercambiaron miradas confundidas. «Entonces, ¿por qué está acá?», insistió Joaquín. La pregunta lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Por qué estaba allí? Miró hacia donde Di María enseñaba a un grupo de niños cómo dominar el balón, con una paciencia infinita. «Estoy acá porque alguien me enseñó que a veces necesitamos ayudar a otros para ayudarnos a nosotros mismos», respondió finalmente. La mañana transcurrió entre ejercicios básicos, risas, alguna que otra caída y muchas preguntas de los niños. Darío descubrió que Joaquín vivía solo con su abuela, que Bruno soñaba con ser médico, pero nadie en su familia había terminado la secundaria, que Francisco tenía un hermano mayor en prisión y temía seguir el mismo camino. Durante un descanso, Di María se acercó con botellas de agua para todos. «¿Cómo va todo, profe?», preguntó con una sonrisa cómplice. «Estos chicos son increíbles», respondió Darío, observando cómo sus alumnos ahora jugaban más integrados con otros grupos. «¿Sabías que Matías camina 5 kilómetros para ir a la escuela? Y nunca falta». «Cada uno de estos pibes tiene una historia que te partiría el corazón», asintió Di María. «Pero también tienen sueños, fuerza, ganas de salir adelante, igual que vos». Darío iba a responder cuando un grito colectivo atrajo su atención. Un hombre mayor, con una cámara profesional, se había acercado al campo y fotografiaba a Di María, ahora rodeado de niños que pedían autógrafos. «Un periodista», murmuró el futbolista con resignación. «Siempre encuentran la manera de enterarse, aunque intentemos mantenerlo privado». El evento continuó, y al final del día, cuando los niños comenzaban a marcharse con sus familias, el periodista se acercó a Darío. «¿No es usted el frentista del video? ¿El que confrontó a Di María en la gasolinera?». Darío asintió, incómodo, preparándose para preguntas hostiles. «¿Podría contarme cómo pasó de eso a estar aquí, trabajando junto a él?». Antes de que pudiera responder, Di María apareció a su lado. «Roberto, viejo amigo, ¿te molesta si nos tomás una foto juntos?». Darío es un nuevo colaborador de la fundación. Estamos planeando un programa regular para los chicos del barrio. ¿Un programa regular? ¿Colaborador de la fundación?». Darío miró al futbolista con sorpresa, pero este le guiñó un ojo discretamente. La foto salió en el diario local al día siguiente, junto a un artículo titulado «De la confrontación a la colaboración. Di María y el frentista ahora unidos por una causa social».
La historia de Darío, su hermano Julio, y cómo el encuentro fortuito había evolucionado hacia algo positivo, tocó corazones en toda la ciudad. 3 meses después, cuando Eduardo Méndez recibía la noticia de que su cáncer estaba en remisión, Darío ya era un referente en el programa social de la Fundación Aliento. Había dejado su trabajo en la gasolinera para coordinar actividades deportivas y de apoyo escolar para niños en situación vulnerable. El sueldo era menor, pero por primera vez en años sentía que hacía algo significativo. ¿Alguna vez pensaste que terminarías así?, le preguntó Di María durante una videollamada desde Europa, donde había regresado para cumplir compromisos deportivos. Jamás, sonrió Darío, sentado en la pequeña oficina que ahora ocupaba en la fundación. Cuando te enfrenté esa noche, estaba tan ciego por el dolor que no podía ver nada más allá de mi rabia, y yo podría haberme indignado, llamar a seguridad, hacerte echar, reflexionó Di María. Pero algo en tus palabras me recordó a mí mismo, a mis propias dudas. A veces necesitamos que alguien nos sacuda, incluso si lo hace de la manera equivocada. En el fondo de la llamada, se escuchaban las voces de los hijos del futbolista. Una vida familiar normal, lejos del glamour que los medios mostraban. La próxima semana vuelvo a Rosario, comentó Di María. Mi último partido profesional será allí, en el estadio de Rosario Central. Todo el país estará viéndote, respondió Darío. El final perfecto para una carrera brillante. Quiero que estés allí, dijo Di María con determinación. Vos y Eduardo, en primera fila. ¿Nosotros? Pero esos lugares son para familiares, para gente importante. Por eso mismo, sonrió el futbolista, porque son importantes para mí, para lo que quiero dejar como legado más allá del fútbol. El día del partido, el estadio gigante de Arroyito vibraba con la emoción de 45,000 almas que venían a despedir a una leyenda. Darío y su padre, ya recuperado y con un aspecto saludable que parecía un milagro meses atrás, ocupaban asientos privilegiados junto a la familia Di María. Durante el homenaje previo al encuentro, cuando el estadio entero coreaba el nombre del ídolo, Di María tomó el micrófono para un discurso que nadie esperaba. El fútbol me dio todo, dijo con voz emocionada. Pero a veces se necesita algo más para recordar por qué hacemos lo que hacemos, por qué amamos este deporte y esta tierra. Hizo una pausa, buscando a Darío con la mirada. Hace algunos meses, un hombre me enfrentó con palabras duras pero honestas. Me recordó que nuestro éxito no significa nada si no estamos conectados con nuestra gente, con sus luchas, sus dolores. Ese hombre está hoy aquí, y gracias a él, redescubrí mi propósito más allá de las canchas. El estadio quedó en silencio, conmovido por palabras que trascendían el ritual deportivo habitual. Cuando me retire hoy, no me voy del fútbol, continuó Di María. Me quedo en Rosario, en Argentina, trabajando con la Fundación Aliento, para que ningún niño sienta que sus sueños son imposibles, para que ninguna familia enfrente sola una enfermedad devastadora. Darío sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas sin intentar detenerlas. Su padre, a su lado, apretó su mano con fuerza. El partido fue una fiesta. Di María anotó en el minuto final un golazo desde fuera del área que desató la locura en las tribunas. Pero el verdadero momento culminante llegó después, cuando en lugar de ser llevado en andas por sus compañeros, el ídolo rosarino caminó hacia donde estaban Darío y Eduardo y los invitó a bajar al campo. «Este hombre», dijo Di María ante las cámaras que transmitían para todo el país, señalando a Darío, me mostró que a veces las confrontaciones más duras pueden convertirse en los encuentros más significativos. Y este otro hombre, añadió señalando a Eduardo, es un ejemplo de lucha y dignidad. Ellos representan a la verdadera Argentina, la que nunca se rinde. La noticia dio la vuelta al mundo. Di María se despide del fútbol presentando a un exfrentista como su sucesor en obra social. Los medios internacionales recogieron la historia del encuentro en la gasolinera, la enfermedad de Eduardo, la redención de Darío, una historia que trascendía el deporte para hablar de empatía,
de perdón, de segundas oportunidades. Un año después, la Fundación Aliento había expandido sus operaciones a 3 provincias más. Darío Méndez, ahora director del programa de inclusión deportiva, viajaba regularmente para supervisar las actividades. Eduardo, completamente recuperado, era un voluntario activo que compartía su experiencia con otros pacientes oncológicos. Y Ángel Di María, lejos de los reflectores mediáticos que habían iluminado su carrera futbolística, dedicaba sus días a trabajar por los niños y familias de su querida Rosario, cumpliendo una promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo aquella madrugada fría, cuando un frentista cargado de dolor le había recordado por qué el fútbol, al final del día, no era más que una excusa para conectar corazones. ¿Te arrepentís de algo?, le preguntó un día Darío, mientras compartían un asado en la casa familiar de Di María, un ritual que se había vuelto frecuente. El exfutbolista miró hacia donde jugaban sus hijos junto a Joaquín, aquel niño desafiante del primer día en la clínica deportiva, ahora becado en un colegio privado gracias al programa educativo de la Fundación. «Me arrepiento de las veces que olvidé de dónde vengo», respondió con honestidad. «Me arrepiento de los momentos en que la fama me hizo creer que era diferente, especial, pero no me arrepiento de haber parado a cargar nafta esa madrugada. Fue el mejor error que cometí». Eduardo, que escuchaba la conversación mientras preparaba la ensalada, intervino con la sabiduría que sus 66 años y la cercanía de la muerte le habían otorgado. «No hay errores, muchachos, solo encuentros que nos recuerdan quiénes somos realmente». Esa noche, cuando Darío regresó a su apartamento, se detuvo frente al pequeño altar que mantenía para su hermano Julio. Una foto, unas velas, el estetoscopio que había usado como enfermero. «Tenías razón, hermano», murmuró. «Siempre me decías que el resentimiento era una cárcel que yo mismo había construido. Me llevó un tiempo entenderlo, pero al final encontré la llave». En su teléfono, un mensaje de Di María apareció. «Reunión mañana a las 9. Tenemos que hablar sobre extender el programa a Córdoba. ¿Contamos con vos?». Darío sonrió, recordando cómo un simple «¿contamos con vos?» había cambiado el curso de su vida meses atrás. Tecleó una respuesta rápida: «Siempre». Al otro lado de la ciudad, en su casa del barrio Alberdi, Ángel Di María apagaba las luces después de arropar a sus hijas. En la mesita de noche, entre medallas, trofeos y reconocimientos de una carrera brillante, había un recorte de periódico enmarcado. El titular, ya amarillento, rezaba: «Frentista humilla a Di María en la gasolinera». Lo que el mundo no sabía es que, para el ídolo futbolístico, ese recorte valía más que cualquier copa, porque le recordaba que a veces, en los lugares más inesperados y en las circunstancias más adversas, se encuentran las lecciones más valiosas, que detrás de cada confrontación hay una historia de dolor que merece ser escuchada, y que el verdadero legado no se construye en los estadios abarrotados, sino en los pequeños gestos que transforman vidas anónimas. En Rosario, mientras la ciudad dormía, 2 hombres que el destino había unido de la manera más improbable descansaban con la certeza de que, a veces, lo que parece el final de una historia es apenas el comienzo de otra, mucho más significativa. Una historia sin reflectores ni transmisiones globales, pero con el poder de cambiar, una vida a la vez, el pequeño universo que los rodeaba.